En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo explicado en qué consistieron los primeros ataques a la Orden de los Templarios, el reformismo, los proyectos de unión de las órdenes militares, etc., luego de habernos introducido en la actitud de Felipe el Hermoso y sus legistas con respecto al pontificado y al temple, actitud fundamentada en una concepción particular de la autoridad monárquica, ahora sí, finalmente, nos adentramos en el hecho particular de el proceso contra los templarios. De la bibliografía precitada me centraré principalmente en el texto de Regine Pernoud, cuya exposición sobre el proceso debería ser matizada y complementada con los capítulos correspondientes de Paul Reed y de Barber respectivamente. El de Paul Reed es más completo que el de Barber para el proceso. Esto es, si se quiere, un trabajo más completo sobre este tema. El viernes 13 de octubre de 1307, al alba, todos los templarios de Francia son arrestados en sus encomiendas. Así empieza a relatar el hecho Regine Pernoud. El arresto masivo realizado el mismo día y a la misma hora en las 3000 encomiendas distribuidas por toda Francia representa cabalmente, como alguien escribió, dice Pernoud, una de las operaciones policíacas más extraordinarias de todos los tiempos. Para triunfar era necesaria una preparación minuciosa. En realidad, la orden de arresto fue impartida un mes antes, el 14 de septiembre, en forma de cartas cerradas dirigidas a los magistrados y a los senescales, con orden de abrirlas en una fecha determinada. El texto de esas instrucciones, que ha llegado hasta nosotros, daba cuenta de las acusaciones contra la orden del templo llegadas a oídos del rey, y él da la orden de arrestar a todos los hermanos de la citada orden, sin excepciones de ninguna clase, de hacerlos prisioneros reservándolos a juicio de la Iglesia y de confiscar sus bienes, muebles e inmuebles. E indica cuidadosamente la manera de proceder. Encargar una información secreta sobre todas las cosas que dependen de la orden del templo dentro de la circunscripción del magistrado. Elegir hombres sabios y poderosos de la región, libres de sospechas, e informarles sobre la tarea bajo juramento y secretamente. Y, en el día señalado, temprano, ir a detener a los personajes y confiscar los bienes. La orden de arresto se basa en presunciones y sospechas violentas. En los comienzos figuran las denuncias de un tal Esquier de Flacon, que habría recogido las confidencias de un templario prisionero, las habría llevado primero al rey de Aragón Jaime II y luego, desoído, a Felipe el Hermoso. Este se vale de la aprobación del Papa Clemente V, quien en realidad, el 24 de agosto de ese mismo año 1307, había enviado una respuesta dilatoria al requerimiento del rey de Francia, rogándole que difiriera para más adelante el examen de las acusaciones que él le había hecho conocer. El acta de acusación se refiere a una investigación del inquisidor Guillermo de París, hermano predicador que, además de ser el inquisidor de Francia, era confesor del rey. Pero la investigación, que se limita al interrogatorio de algunos templarios, data del 22 de septiembre, mientras que la orden de arresto fue enviada, en secreto como hemos dicho, el 14 de ese mismo mes, es decir, 8 días antes. A partir de la orden de arresto, Nogaret, legista, consejero del rey, protagonista del atentado de Anagni contra Bonifacio VIII,
se preocupó por reunir testigos de cargo contra la orden rápidamente, y lo mismo hizo el legista tolosano Guillermo de Plasson. Entre esos testigos estará el ya mencionado Esquier de Flacon, quien será formalmente acusado por el comendador de Pas en Champaña, el hermano Ponsard de Gissy, de haberlo torturado para hacerle confesar los crímenes de los que él lo culpaba. El 14 de octubre de 1307 se difundía en París un manifiesto real que hacía públicas las acusaciones contenidas en la orden de arresto. No haré una cita ni una breve descripción de lo que supuestamente hacían los templarios según estas acusaciones, siendo que, por otro lado, pueden hallarlas en Internet con gran facilidad. Me parece suficiente indicar que la carta orden de detención concretaba las siguientes acusaciones: la negación de Cristo, injurias a la imagen de nuestro Señor, particularmente con escupitajos, prácticas homosexuales entre los hermanos de la orden, idolatría y omisión por parte de los sacerdotes de la orden de consagrar la hostia en la Santa Misa. Fue particularmente la patraña de las recepciones heterodoxas que supuestamente ocurrían en la orden la que contó este personaje, Esquier de Flacon, a alguien del entorno real o tal vez al mismo Felipe el Hermoso, rey de Francia. Este fue el fundamento de mala fama o difamatio, que sirvió para poner en marcha el proceso inquisitorial. La difamatio resultaba necesaria, según las normas de la Inquisición, para comenzar con la persecución. Los investigadores coinciden en que este personaje lo hizo para obtener algún beneficio. En una carta que data el 24 de agosto de 1307, Clemente, el Papa, hace saber a Felipe el Hermoso que el maestre del Temple y otros dignatarios de la orden sabían desde principios del año sobre los rumores difamatorios. De hecho, en la entrevista con el Papa, una entrevista que habían tenido hace poco en Poitiers, solicitaron que se abriera una investigación sobre dichos rumores. Los mismos templarios. ¿Cómo es que, si ya sabían sobre los rumores, continuaron con las ceremonias de ingreso a la orden hasta octubre? Lo lógico es que dieran fin a sus crímenes antes de ser denunciados públicamente y de ser detenidos. La circular que difundió el inquisidor de Francia, el ya nombrado Guillermo de París, tenía una restricción que debemos señalar. Hablaba de detener a los hermanos singulares que resulten sospechosos. Indicaba actuar no contra la universalidad de los hermanos o la orden entera, cuya buena fama debía quedar a salvo. Esto prueba que, para la Inquisición, en Francia por lo menos, la orden gozaba de buena fama. Lo que acabo de decir son citas. Actuar no contra la universalidad de hermanos o la orden entera, cuya buena fama debía quedar a salvo. Eso lo dicen las mismas autoridades de la Inquisición. Entonces, la orden gozaba de buena fama. Aquí sale a la luz la primera irregularidad del proceso contra los templarios, pues no es compatible la popularidad que tenían, la buena fama de que gozaba la orden, con la difamatio presentada. Esto, además de otra irregularidad, pues la detención fue veloz y masiva, es decir, no discriminó entre los sospechosos, si es que los había, y los que gozaban de buena fama.
El 16 de octubre Felipe el Hermoso enviaba cartas a los príncipes y prelados de la cristiandad invitándolos a imitarlo y hacer arrestar a los templarios que se hallaban en sus estados. Fue constante y, por supuesto, inadmisible la injerencia del rey en los asuntos de la Iglesia. Recordémoslo, la orden de los templarios dependía directamente del sumo pontífice. Felipe tuvo pocas respuestas favorables a esa invitación. El obispo de Lieja, el rey de Aragón y Alberto, rey de Romanos, respondieron que el asunto era competencia del Papa. Por otro lado, Eduardo II de Inglaterra, yerno de Felipe, escribía a otros príncipes aconsejando que no actuaran sino después de una detenida reflexión. Y cito, las acusaciones contra el templo, dice Pernod, le parecen a Eduardo II de Inglaterra dictadas por la calumnia y la codicia. Entonces, antes de continuar, si ya los dignatarios de la orden sabían que Felipe el Hermoso y la corte real sospechaban de dichos crímenes, lo lógico era que si los crímenes verdaderamente estaban siendo cometidos, los que los estaban cometiendo pararan de hacerlo, antes que avanzara una investigación, antes de que se los detuviera, antes de que se les hiciera un proceso. Pero continuaron con las recepciones de miembros a la orden y se ve que tenían la conciencia limpia. Por otro lado, vinculado a eso, así como poseían, gozaban de una buena fama en Francia y en toda la cristiandad, la difamatio no es suficiente para empezar con la persecución y con la detención, que resultó otra irregularidad masiva, sin discriminar entre sospechosos y aquellos que gozan de buena fama. Sospechosos, insistimos, si es que lo sabía. En fin, entre los días 19 de octubre y 24 de noviembre, estamos hablando de 1307, 138 prisioneros fueron interrogados en la sala baja del templo por el inquisidor de París, Guillermo, después de haber pasado por las manos de los oficiales reales, quienes emplearon, dice Pernod, la tortura por si acaso. 36 de los prisioneros morirían a causa de ello. Solo 4 de las 138 declaraciones obtenidas muestran una negativa completa de las acusaciones, y ninguno de los que se resistieron ocupaba un lugar importante dentro de la jerarquía de la orden. Jacques de Molay y los otros dignatarios confesaron. Para el historiador, sostiene Barber, la discontinuidad que separa ese repentino procesamiento de las relaciones aparentemente normales entre los templarios y la corona francesa que habían existido desde el año 1285 no puede ser pasada por alto. La detención era ilegal. Esto hacía que fuera necesario obtener lo más pronto posible pruebas que no se pudieran refutar y que justificaran de alguna manera la iniciativa real. De inmediato comenzaron los interrogatorios. En los mismos, siguiendo las instrucciones del inquisidor, los pesquisadores se valieron, principalmente en Francia, del instrumento de la tortura como medio de obtención de confesiones. Lo ordenó, en una carta, el mismo Guillermo de París a los inquisidores provinciales. Efecto de eso fue que los detenidos, con el fin de minimizar los miedos y sufrimientos e incluso salvar sus vidas, comenzaron a satisfacer a los inquisidores.
Así empezaron a confesar todo lo que se les demandaba y, en muchos casos, como no tenían la menor idea de qué era lo que se les preguntaba, adornaban sus relatos con lo primero que venía a su imaginación. Tanto así que muchos de los casos hacen preguntarse a los historiadores cómo es que personas supuestamente formadas y serias, como los inquisidores y notarios, consignaran en las actas semejantes delirios. Imagínese usted el ser interrogado después de la tortura, o por lo menos habiendo escuchado sobre las torturas que padeció algún hermano. ¿Qué puede ocurrir si la confesión de lo que el otro me está pidiendo supone el salvoconducto a la libertad? Le digo lo que quiero y listo. Eso puede pasar. El 27 de octubre, Clemente V dirige a Felipe el Hermoso una carta de protesta. Habéis extendido la mano sobre las personas y los bienes de los templarios, y os habéis llegado a ponerlos en prisión. Vos habéis añadido a la aflicción del cautiverio otra aflicción que, por pudor a la Iglesia y a nosotros, creemos que silenciaremos actualmente. Acá parece insinuar el uso de la tortura. Pero al mismo tiempo sabemos que el mismo Clemente ordenó expresamente el empleo de la tortura a los tribunales de Castilla, León, Aragón, Portugal, Inglaterra y Chipre. Afortunadamente, en eso no fue obedecido. Las confesiones vinieron seguidas por una campaña de publicidad cuidadosamente orquestada y, aunque al principio el Papa Clemente V puso objeciones a lo que evidentemente consideraba como un flagrante menosprecio a su autoridad, pensó que no le quedaba más alternativa que ordenar un arresto general de los templarios fuera de Francia, basándose en que habría una evidente necesidad de investigar. A que tomara esta decisión parece que contribuyeron las declaraciones de los dignatarios de la orden, principalmente la de Jacques de Molay, cuya confesión iba en contra de la fama del templo. Mediante la bula Pastoralis Preeminentia del 22 de noviembre, seguimos en 1307, el Papa convalidaba la detención de los templarios en Francia y ordenaba a los otros príncipes de la cristiandad el arrestar a los templarios en sus estados con la finalidad de dirigir un proceso eclesiástico. Finalizando 1307, Felipe el Hermoso consideraba haber ganado la partida. Clemente enviaba 2 cardenales para pedir al rey las personas de los templarios y sus bienes, pero Felipe accedería solo a entregar los primeros, es decir, a los prisioneros, no los bienes. Habíanse suspendido de sus funciones a los inquisidores franceses, y así quedó bloqueado temporalmente el proceso. Ya hacia febrero de 1308, los templarios pasarían al poder pontificio. Circularía una tablilla entre los prisioneros, parece que difundida por el maestre Jacques de Molay, invitando a sus subordinados a revocar las confesiones. El 25 de marzo de 1308, los estados generales son convocados en Tours por el rey de Francia. La convocatoria, redactada con el mismo estilo que el acta de acusación contra los templarios, describía los crímenes con que se acusaba a la orden y se incitaba al pueblo cristiano a que sus extravíos fueran condenados. También circulaba un texto con el sello de Pierre Dubois, legista del rey, con el título de Reconvenciones del pueblo de Francia. Allí el legista aparentaba hablar como siendo un resultado de la consulta popular hecha en Tours, y reprochaba al Papa, en términos amenazantes, la lentitud con que se castigaba a los llamados culpables. El 26 de mayo, Felipe se encuentra personalmente con Clemente. Reuniría, 3 días después, el 29 de ese mes,
un consistorio en su presencia. Allí, Guillermo de Plasón pronunciaría un discurso calificando como victoria universal contra los enemigos de Cristo el haber descubierto la perversidad de los templarios. Luego, en un segundo consistorio, el 4 de julio, suplicaría al Papa que condenara sin dilaciones a toda la orden. Entre el 27 de junio y el 1 de julio comparecerían 72 templarios ante el Papa, entre los cuales no hubo ningún dignatario de la orden. Fueron, sobre todo, sargentos, algunos de los cuales habían abandonado la orden y ofrecido su testimonio, incluso antes de que se decidiera el arresto. Ya vimos lo importante que era conseguir testimonios adeptos a su proyecto para la Corte Real Francesa y los legistas. Y también había unos pocos comendadores en este grupo de 72 templarios que comparecieron ante el Papa. Algunos dignatarios, entre los cuales estaba el maestre de la orden, debieron permanecer en Chinon por cuestiones de salud, por lo cual el Papa envió como delegados a 3 cardenales, entre los cuales, insólito, había 2 parientes del rey de Francia. Ese interrogatorio ocurriría en agosto 1308, pero contaría con la presencia de Plasson y de Nogaret en los interrogatorios. A pesar de que Felipe había dado su palabra de desentenderse de las personas de los templarios en lo que al proceso correspondía. Esta es otra irregularidad del proceso: la constante presencia de laicos legistas del rey en la sala de acusaciones, además de sus insistentes e irreverentes intervenciones. Llamativa es la presencia de Nogaret, ejecutor del atentado de Anagni, que había sido excomulgado. En fin, en este interrogatorio de agosto fueron confirmadas las confesiones del pasado octubre por parte de las autoridades de la orden. Por la presión de Felipe al pontífice, este promulgó el 12 de agosto la bula Regnam Ingelis, por la que convocaba a un concilio ecuménico a celebrar en Vienne el 1 de octubre de 1310. Por la bula Faciens Misericordiam, también datada el 12 de agosto, Clemente decidió instituir en cada diócesis una comisión destinada a realizar el proceso eclesiástico de los templarios. Sin embargo, aceptó que las personas acusadas quedaran bajo la guardia del rey. Clemente iría de concesión en concesión. Incluso repondría al inquisidor Guillermo de París. Dichas comisiones debían funcionar bajo la autoridad del obispo, eso sí, debiendo estar asistido por 2 canónigos, 2 hermanos predicadores y por 2 hermanos menores. Sin embargo, la lentitud fue extrema. Si bien la decisión fue tomada el 12 de agosto de 1308, se necesitó casi un año para que la primera comisión comenzara a funcionar. El 8 de agosto de 1309, la primera comisión eclesiástica de Francia abre sus sesiones en París, monasterio de Santa Genoveva. Está compuesta por obispos adictos a la causa de Felipe y sus legistas. Estas comisiones pontificias debían investigar la culpabilidad de los templarios y, por lo tanto, escuchar a todos los que quisieran dar testimonio. Tanto se retrasaron las citaciones a los interesados que recién el 26 de noviembre Jacques de Molay comparecería ante los comisarios. Curiosamente, aquel día, entre los miembros de la comisión, estaba Guillermo de Plasson.
Molé pidió que la postergación de la sesión, la cual fue concedida. 2 días después, el 28 de noviembre, cuando se retomó su declaración, ya no estaba Guillermo de Plasón, pero sí estaba Guillermo de Nogaret. Allí Molé recordó la belleza de las ceremonias religiosas en la orden, las limosnas que se daban y la sangre derramada para defender la fe cristiana. Decía, fíjense, cuando el alma sea separada del cuerpo, se verá lo que era bueno y lo que era malo, y que cada uno sabrá la verdad respecto de las cosas que se cuestionan en este momento. El 6 de febrero de 1310, la Comisión Pontificia, reunida nuevamente, retoma sus interrogatorios. Aumenta el número de templarios que declaran querer comparecer y defender a la orden. 546 templarios han pedido testimoniar y serían 573 para el 2 de mayo de 1309. Los templarios consiguieron organizar su defensa pese a los obstáculos. La ausencia de la misma fue estratégica, persistente y a sabiendas por parte de quienes querían destruir a la orden. Pero esta breve defensa fue la excepción. Fueron designados 4 delegados que sirvieron de portavoces y actuaron entre el 28 de marzo y el 26 de mayo de 1310. Poco tiempo. Aquí se destacaron, por sus bien fundamentados argumentos jurídicos, los sacerdotes templarios, Reinaldo de Pruino y Pedro de Bolonia, los únicos que tenían formación en derecho. De ellos se conserva una declaración donde evocan los terrores que causaba la tortura y además manifiestan asombrarse de que se le diera más crédito a los que, por temor a la tortura, confesaron todo lo que se les pidió, que a aquellos que murieron a causa de padecer las torturas por sostener la verdad. Y que, cito, han sufrido y siguen sufriendo cada día en prisión tantas torturas, penas, tribulaciones, angustias, incomodidades, calamidades y miserias. Por último, en la misma declaración hacen notar que fuera de Francia, cito, no se encontró ningún hermano del templo para decir o sostener las mentiras proferidas contra la orden. De hecho, no es casualidad, los peores crímenes fueron confesados en Francia. Resaltamos algunas alegaciones presentadas por los defensores. Reiteradamente pidieron a la comisión papal que les fuera aclarada cuál era la vía procedimental que se estaba siguiendo contra la orden. Alegaron la ausencia del presupuesto procesal de la difamación. Lo repetimos, hasta el momento de la detención masiva, la orden gozaba de una gran reputación y no había una acusación formal contra ella. Solo algunas calumnias y sospechas a partir de las mismas. Alegaron también los defensores que las confesiones obtenidas por la amenaza de la tortura y las promesas de beneficios y favores resultaban inválidas. Alegaron, finalmente, que si se ofrecía seguridad a los autores de las confesiones contrarias a la orden, los mismos autores revocarían sus confesiones, lo cual prueba que confesaron por miedo. El 10 de mayo de 1310, los delegados del templo, la defensa, pidieron a los comisarios que se reunieran lo antes posible para escucharlos, porque se enteraron de que un concilio provincial había sido convocado para el día siguiente, en Sens. En ese arzobispado, el rey Felipe acababa de nombrar a otro Felipe, Felipe de Marigny, hermano de Enran de Marigny, uno de los legistas de la corte.
lo acababa de nombrar, arzobispo de Sens. Los delegados suplicaron a los comisarios que invitaran al arzobispo a no tomar decisiones antes de que las investigaciones que estaban realizando hubieran concluido. Pero dicha invitación no acontecería, pues quien dirigía a los comisarios, el arzobispo de Narbona, se abstuvo. Los otros comisarios declararon a los delegados que sentían lástima por los prisioneros, pero que no podían hacer nada. Al día siguiente, 11 de mayo de 1310, el concilio provincial se reuniría en Sens. Era presidido, como ya dijimos, por el nuevo arzobispo, Felipe de Marigny. Allí condenaba a muerte a 54 templarios como relapsos, o sea, como heréticos reincidentes en sus faltas después de haber sido abjurados. ¿Basándose en qué? En las, entre comillas, confesiones que les habían arrancado tiempo antes. El 12 de mayo morían en la hoguera proclamando su inocencia. Algunos templarios, en esta oportunidad, fueron reconciliados y puestos en libertad. La defensa de la orden apeló al Papa por la ejecución de esta pena, pero la comisión rechazó su tramitación argumentando que correspondía al arzobispo de Sens, con quien sabemos que la defensa nada podría conseguir en favor del templo. Al contrario, este arzobispo había decidido la ejecución. Como vemos, esta breve defensa de que gozaron los templarios era limitada, pues se les obstaculizaba, no se los escuchaba, o directamente no se les admitían ni los recursos ni las apelaciones. El 13 de mayo, la Comisión Pontificia retomó sus sesiones. Sin embargo, los trabajos de la comisión investigadora serían inútiles a partir de esa fecha. Los comisarios intentarían una tímida intervención ante Marigny, quien negó dejar comparecer a uno de los delegados para la defensa. Otro de los delegados defensores desaparecería prontamente. La comisión sería aplazada hasta el 3 de noviembre. Ninguno, por otro lado, de los testigos que se ofrecieron para la defensa en las provincias fue escuchado. Las declaraciones recogidas por los comisarios provienen casi todas de hermanos y, sobre todo, de sargentos de las provincias de Reims y de Sens. La investigación de la comisión eclesiástica fue declarada cerrada el 5 de junio de 1311 en presencia del rey. Como medio para retrasar el juicio, las investigaciones de la comisión demostraron ser bastante efectivas. Por otro lado, algunos de los procedimientos provinciales aún no se habían completado. Hay que aclarar que la comisión fue solamente un órgano instructor, eso sí, pues el juicio se lo reservó el concilio ecuménico. Además, esta comisión investigadora padeció de las diversas irregularidades ya mencionadas, entre las cuales podríamos mencionar además el que no sabemos por qué su jurisdicción territorial se limitó al Reino de Francia y no se extendió a toda la cristiandad. Particularmente, se centró en Sens, donde sí se usó, y con abundancia, el instrumento del tormento. El 16 de octubre de 1311, Clemente V abrió el concilio de Vienne, como vemos, con retraso de un año. Estaba planeado para octubre de 1310. A los padres reunidos en concilio se les comunicaron los resultados de las investigaciones eclesiásticas y de las civiles. Las eclesiásticas, como acabamos de indicar, incompletísimas. Solo sobre esas investigaciones se podía deliberar.
pues las pesquisas realizadas durante el arresto de 1307 no habían aportado ningún elemento probatorio. El asunto principal de este concilio era el juicio de la orden, y no ocurrió. No ocurrió el juicio, sí el proceso final, la liquidación. Esto aparte también del problema que nos podríamos plantear de por qué un concilio ecuménico para esto. En fin, 9 templarios se presentaron para declarar que querían defender a la orden. Clemente se limitó a encarcelarlos. El rey Felipe había prohibido, fíjese, llevar a bien a los dignatarios de la orden que seguían prisioneros. Los cardenales votaron en el concilio. Salvo 5 o 6 que pertenecían al consejo del rey Felipe, todos pidieron que a los templarios se les permitiera defenderse. El pontífice quedaba en aprietos. El 17 de febrero de 1312, una delegación de legistas, entre los cuales estaban Nogaret, Blasson, Marigny, irrumpe en Viena, en el concilio. Conferenciarían con los cardenales franceses. Quedaría finalmente solo el legista Marigny. Y quedaría como nexo entre Felipe, el rey, y el concilio. El 2 de marzo Felipe le enviaba una carta en la cual le exigía la abolición de la orden y el traspaso de sus bienes a otra orden, como hemos visto en las partes anteriores de la clase, a otra orden de monjes guerreros. 20 de marzo, Felipe se presenta en el concilio rodeado de un gran consejo. 2 días después, el 22 de marzo, en consistorio secreto, Clemente aprueba la supresión de la orden por la bula Vox in excelso. No condena la orden, pero la suprime pensando, así se refiere, en el bienestar de la Iglesia. La bula Ad Providam del 2 de mayo adjudica los bienes del templo a la orden de los hospitalarios. La supresión de la orden fue por vía de provisión, y si hubiera habido un juicio con sentencia condenatoria por herejía, idolatría, sacrilegio, apostasía o lesa majestad divina, la confiscación hubiera resultado en provecho de la autoridad civil. Esto, entonces, fue una hábil maniobra del sumo pontífice. El 6 de mayo, Clemente promulgó la bula Considerantes Dudum. Se decía explícitamente que no había pruebas suficientes para creer culpable a la orden y que todo se reducía a una mera sospecha. No era posible una sentencia condenatoria definitiva, por lo que la supresión se hizo mediante reglamento. De la instrucción que se hizo contra la orden, no se desprendían méritos suficientes para dictar la sentencia canónica de condena, por lo cual debería haberse dictado la sentencia absolutoria. No era válido el argumento de que la orden ya estaba desacreditada y que su existencia sería desde allí imposible. Hoy mismo se podría abrir el proceso, lo cual no significaría la restauración canónica de la orden, por supuesto, pero sí la de su fama, en pro de la justicia, de una auténtica memoria histórica. Se hizo una distinción entre aquellos que se habían reconciliado con la Iglesia, o contra los que no se había encontrado ninguna prueba, y aquellos que se afirmaba eran relapsos o habían permanecido impenitentes. La mayoría de los pertenecientes a la primera categoría recibieron pensiones y algunos incluso continuaron viviendo en antiguas casas templarias. Otros fueron enviados a vivir a las casas de órdenes como la cisterciense o la agustina, especialmente en Inglaterra, un acuerdo que causó mutua irritación y bastantes resentimientos
entre las coronas de ambos reinos. Los relapsos y los impenitentes recibieron distintos grados y períodos de prisión, generalmente más severos en Francia que en el resto de los lugares. Aquel 6 de mayo de 1313, ya suprimida la orden, ese día en que se había promulgado la bula Considerantes Dudum, Felipe el Hermoso ordenó a los concilios provinciales que continuaran el proceso, reservándose otra vez el de los dignatarios. El 22 de diciembre de 1313 delegaría su poder a 3 cardenales que le eran adeptos. Su sentencia sería pronunciada públicamente el 18 de marzo de 1314. En la plaza de Notre-Dame de París se colocó un cadalso, dice Pernoud. Se hizo comparecer a los 4 dignatarios: el maestre de la orden, el inspector de Francia, el preceptor de Normandía y el preceptor de Poitou y Aquitania. Los 3 cardenales que tenían de su parte al arzobispo de Sens, Felipe de Marigny, pronunciaron la sentencia definitiva que los condenaba a prisión perpetua. Faltaban 2 personajes, Guillermo de Nogaret y Guillermo de Plasson, muertos ambos el año anterior, uno en abril y el otro en diciembre de 1313. Cuando la sentencia fue pronunciada, Santiago de Molé y Godofredo de Charnay, preceptor de Normandía, se levantaron. Solemnemente, delante de la multitud reunida, protestaron, declarando que su único crimen había sido prestarse a confesiones falsas para salvar la vida. Por ser santa la orden, dice Pernoud, la regla del templo era santa, justa y católica. Ellos no habían cometido las herejías y pecados que se les atribuían. El mismo día se había preparado una hoguera cerca del jardín del palacio, aproximadamente en el sitio donde está hoy, en dirección del Puente Nuevo, la estatua del rey Enrique IV. Los 2 condenados subieron a la hoguera esa noche. Pidieron mirar hacia Notre-Dame, gritaron una vez más su inocencia y, delante de la muchedumbre, llena de estupor, murieron con sereno valor. Curioso es que los protagonistas, contando al mismo maestre de la orden, murieron en fechas tan cercanas. Nogaret fallecería, como ya dijimos, en 1313, según los cronistas, con la lengua horriblemente expulsada. Alguno se ha preguntado si murió como vivió. Clemente V, Felipe IV de Francia y el inquisidor Guillermo de París morirían en 1314. El Papa el 29 de abril. Sabemos, gracias a Dios, a partir del descubrimiento llevado a cabo por la investigadora italiana Bárbara Frale en los archivos del Vaticano, año 2001, que Clemente V absolvió a los templarios. Quedémonos en lo que respecta al asunto del temple, y a pesar de sus claudicaciones, miserias y irresponsabilidades, con esa imagen. El rey, finalmente, fallecería el 29 de noviembre en un accidente de cacería. Su sepultura sería profanada en 1793 durante la Revolución Francesa. El que haya escuchado la segunda clase de este curso entenderá por qué finalizo con las palabras que San Bernardo dirigió al Papa Eugenio III, hijo espiritual suyo, en sus consideraciones. Caballeresco, dice Monseñor Ruta, el gesto con que carga sobre sí, San Bernardo, el fracaso de la cruzada predicada por mandato del pontífice Eugenio III. Quisiera pensar que los templarios liquidados
por este proceso inicuo, se dijeron a sí mismos lo que aquí el santo de Claraval. Espero haber depositado en tu conciencia las razones que dejan plenamente tranquila la mía, ante mi responsabilidad y la tuya, aunque serán insuficientes para esos que suelen juzgar las actuaciones ajenas solamente por su éxito. La justificación perfecta y absoluta de cada uno es el testimonio de su propia conciencia. Me importa muy poco lo que de mí opinen aquellos que le llaman mal al bien y bien al mal, tinieblas a la luz y luz a las tinieblas. Una de dos, o murmuran de nosotros dos, o de Dios. Me siento feliz de poderle servir de escudo a mi Señor. Acojo con gusto las imprecaciones y los dardos blasfemos de mis detractores, con tal de que no lleguen hasta él. Aguanto cualquier afrenta, para que no sufra menoscabo la gloria de mi Dios. Me sentiría plenamente feliz si de verdad pudiese decir: por ti he soportado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Es para mí una gloria participar de la suerte de Cristo, de quien es esa palabra: las afrentas de los que te afrentan a ti caen sobre mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.